Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, me llamo Julián García Villar y soy Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. En este podcast te voy a comentar acerca de las historias de usuario, haciendo una aproximación al concepto muy conocido en Agile, pero que en ocasiones se confunden con otros términos utilizados. Intentaré de una forma sencilla despejar tus dudas y dejar claro este concepto. ¿Y qué es una historia de usuario? Pues una historia de usuario es una forma de expresar un requisito funcional siguiendo un guión patrón que popularizó Mike Cohn, el padrino de las historias de usuario. Cuando un cliente nos pide una funcionalidad o un servicio, una de las mejores maneras de expresar esa petición es utilizar el formato de historia de usuario. ¿Y cuál es este formato? Pues simplemente es expresar quién tiene la necesidad, qué necesita y para qué se necesita. Esto nos permite de una forma clara expresar la necesidad y establecer una serie de conversaciones para poder entender la petición, su origen, las implicaciones y el alcance. Vamos a poner un ejemplo de historia de usuario que utilizamos en BBVA. Yo, como cliente de la banca móvil, necesito conectarme de forma segura a dicha banca para poder realizar operaciones con seguridad y confianza. Y además, añadimos los criterios de aceptación o confirmación, que en este caso serían poder conectarme a la banca móvil utilizando un usuario y contraseña y mostrándose a continuación la ventana o página en la cual yo puedo ver los productos que tengo contratados, cuentas, tarjetas, etc. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las historias de usuario? Pues una historia de usuario, como hemos dicho, es una forma clara, concisa y concreta de expresar una necesidad de un cliente. Y es una herramienta muy útil porque establece un acuerdo con el peticionario, se llega a un consenso interno sobre cómo vamos a trabajar para cumplir esa petición y podamos dar solución a dicha petición. Vamos al lío. ¿Cómo podemos crear una historia de usuario? Pues en cualquier herramienta, la práctica lleva a la perfección. Y utilizar de forma correcta esta herramienta se consigue mediante la experiencia, no hay más misterio. Como hemos dicho antes, una historia de usuario es un requisito expresado en una frase de varias líneas, con 3 partes claras: quién, qué y para. Y además debe ser inves, es decir, debe cumplir las siguientes características. I de independiente. La historia de usuario debe ser autoexplicable y no debe depender de otras historias de usuario. N de negociable. Debemos evitar incluir demasiado detalle para que así la historia de usuario sea flexible y pueda ser modificada. V de valiosa. Debe aportar valor al usuario. E de estimable. Debe ser posible estimar su alcance. S de pequeña, small en inglés. Es decir, debe ser lo suficientemente pequeña para que puedan ser priorizadas y abordadas en un tiempo razonable. Y T de testeable, comprobable, es decir, debe ser posible realizar pruebas para validar que cumple los requisitos funcionales. En muchas ocasiones nos encontramos con historias de usuario de gran complejidad y volumen, que podemos descomponer en historias más pequeñas. Estas historias también deben de aportar funcionalidad. Son más fácilmente abordables y además el cliente puede validarlas antes, por lo que nos aseguramos que vamos completando su petición en la forma correcta. Imaginemos que nuestro cliente, nuestro peticionario, es un pequeño agricultor especializado en cultivar naranjas y quiere venderlas directamente al cliente a través de una página web. Nos comunica su necesidad, su petición y escribimos la primera historia de usuario. Yo, como productor de naranjas, necesito una página web para poder comercializar directamente mis naranjas. Y además añadimos la condición para dar por finalizado ese requisito, esa petición. Que un cliente pueda hacer su pedido a través de esa página web, lo reciba el productor y finalmente el cliente reciba su pedido en su casa.
se ve que a pesar de ser un requisito funcional y claro, no cumple las características Inves. Pues porque es demasiado grande, porque implica varias funcionalidades e implica también diferentes procesos. ¿Y qué hacemos? Pues descomponer esta petición tan grande en peticiones más pequeñas, que aportan también valor y hacen ver al cliente que estamos construyendo lo que necesita. ¿Y qué podemos expresar en formato de historia de usuario? Por ejemplo, las siguientes funcionalidades. La consulta por parte del cliente del catálogo de productos que ofrece el vendedor. También el poder hacer una lista de la compra. Y otra funcionalidad podría ser cómo el cliente puede pagar su pedido. Y así sucesivamente. Siempre teniendo en cuenta las características Inves, para que cada funcionalidad tenga suficiente valor para poder mostrarlas a nuestro productor de naranjas y validemos así que estamos completando la petición que nos ha solicitado. Y si es tan simple, ¿por qué a veces nos complicamos? Pues nos complicamos porque redactar historia de usuario de calidad se consigue solo con la experiencia. Recuerda que la historia de usuario debe seguir un guión. ¿Quién tiene la necesidad? ¿Qué necesita? ¿Y para qué se necesita? Además, se debe especificar cuáles son las condiciones para decir que la historia de usuario se dé por finalizada. Y lo más importante, que cumpla con las características Inves: independiente, negociable, que aporte valor, estimable, de tamaño pequeño y que se pueda testear. Bueno, y aquí acabamos con este podcast. Espero que con estas indicaciones ya tengas tu guión y el siguiente paso es que te atrevas a escribir tus propias historias de usuario. Hasta pronto. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.